Y vamos a dar paso a la última participación en este coloquio del doctor Gustavo Nigenda. Gustavo, por favor. Gustavo Nigenda es doctor en Economía y Ciencia Política por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas en Londres, es maestro en Antropología y maestro en Ciencias en esta misma escuela. El doctor Nigenda es profesor asociado de tiempo completo de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y ha tenido un sinfín de proyectos de investigación con financiamiento y ha sido investigador afiliado del 2012 al 2015 a la Escuela de Medicina de Harvard y al Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo en Canadá. Ha tenido múltiples premios, entre ellos uno del Instituto de la Fundación Rockefeller, y ha participado activamente en la Escuela de Salud Pública, en donde ha desarrollado la mayor parte de su actividad docente. Entonces, sin más, le pedimos al doctor Gustavo Nigenda nos hable de la precariedad laboral en enfermería. Adelante, Gustavo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias al doctor Carrillo por invitarnos a plantear este simposio, este evento, que es muy importante para la enfermería y esperemos que sea de interés también para el público en general. Y gracias a la maestra Zárate por invitarnos a incluirnos dentro de este evento también. Bueno, yo les voy a comentar sobre el tema de precariedad laboral. Voy a ir a través de estos puntos, voy a plantear un marco de referencia, voy a también a señalar los efectos del COVID-19 en el tema de los recursos humanos para la salud. Después voy a entrar directamente a la precariedad laboral, cómo se mide, cuáles son las tendencias que hemos identificado recientemente y cómo estas deben dar origen a una política de recursos humanos que incorpore activamente y claramente este fenómeno. Bueno, voy a arrancar con tres marcos conceptuales que son importantes para poder ubicar cómo se desarrolla el fenómeno de interés. Primero que nada, este marco lo que nos plantea es que tanto el sistema educativo, el sistema de salud y el mercado laboral están íntimamente integrados y que entre la dinámica que hay entre ellos es muy importante para entender el fenómeno, pero además hay una contextualización en términos de lo que sucede en relación a las políticas y programas que suceden dentro del país en el campo de la salud y la educación y también algunas de ellas que suceden fuera del país y que son influyentes de alguna manera. Este segundo esquema conceptual lo que plantea es en gran medida lo que Daniel Choperena habló. Por un lado tenemos toda la parte de la formación de profesionales de la salud que genera un conjunto de egresados anualmente, pero no todos esos egresados entran a formar parte del mercado laboral en salud. Algunos de ellos quedan por fuera, tanto en el desempleo como lo que denominamos el subempleo cualitativo. Esto quiere decir que son personas que si bien están trabajando, no lo hacen relacionado a tareas de salud. Y dentro del mercado laboral propio de la salud, hay un fenómeno que recién hemos empezado a visualizar, que es el fenómeno de la precariedad laboral y del cual les voy a hablar en un momento. También este otro marco quisiera comentarles porque esto es muy interesante porque la precariedad laboral es un fenómeno que se ha identificado recientemente en Europa. Hará una década que se está empezando a cuantificar porque en Europa las políticas de desarrollo de los estados de bienestar, sobre todo en Inglaterra, de donde viene este esquema, generaron una importante protección al trabajo de los trabajadores en general en el país, pero en particular del sistema de salud. Y sin embargo, recientemente empezaron a identificar esos fenómenos de precariedad laboral y encontraron que tienen toda una serie de consecuencias negativas, tanto para la condición laboral en sí misma, que puede ser muy riesgosa,
para los efectos en la salud de los trabajadores y también en términos, digamos, de lo que denominan una esfera del trabajo en donde hay toda una serie de riesgos relacionados a los bajos salarios o las malas condiciones de empleo. Entonces, el trabajo precario es importante. Antes de entrar al trabajo precario en México, quiero nada más señalarles que en el 2022 la Secretaría de Salud, a través de este informe, mostró el número de casos o la proporción de casos de COVID del personal de salud por profesión y encontramos que las enfermeras tenían el porcentaje más alto, ¿no?, de todos los grupos ocupacionales con 39%, después los médicos con 25%, y el grupo que está intermedio a ellos, pues son un conjunto de grupos, no es solamente un grupo, sino es la suma de varios grupos que en total hacían un 32% del total de casos, ¿no? Entonces, esto es importante porque el COVID es un parteaguas en términos de lo que sucede con los recursos humanos para la salud en el país y en muchos otros países también. Bueno, ¿cómo hemos estado construyendo un índice de precariedad para medir la precariedad laboral en el país? Este índice lo publicamos originalmente en el 2019 con un trabajo liderado por la doctora Aristizábal y con participación también del doctor Edson Serván, economista e investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Lo que identificamos aquí fueron algunas dimensiones de la precariedad, variables relacionadas al salario, a la jornada laboral, a los contratos de trabajo, a las prestaciones sociales y al acceso a servicios de salud a través de esquemas de seguridad social. Y lo que hicimos fue identificar si en las condiciones laborales que logramos identificar a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la misma que señaló Daniel, es una encuesta muy rica que produce trimestralmente datos del mercado laboral del país. Identificamos que podíamos operacionalizar estas variables. Entonces las operacionalizamos a través de identificar, digamos, mínimos o existencia o no existencia de estas condiciones. Y encontramos, digamos, pudimos construir una categorización en 4 grandes grupos, uno sin precariedad laboral, otros con precariedad baja, el siguiente grupo de precariedad media y el último de precariedad alta. Esos son datos que están generados de esa misma encuesta para el 2022. Ustedes observarán que la precariedad en México para médicos y para enfermeras, ¿sí? En este análisis por primera vez incluimos médicos y nos pareció muy interesante comparar los dos grupos ocupacionales. Ha ido oscilando en los últimos 18 y 19 años, pero a partir del COVID, estos índices de precariedad, y aquí incluimos todos los grupos de precariedad, se dispararon. Y ustedes observarán que los médicos para el 2022 alcanzan un nivel de precariedad total de 77%. ¿Sí? Y lo mismo en el caso de las enfermeras, que alcanzan 68%. ¿Ok? Entonces, estos índices son realmente altos, no esperábamos que llegáramos a tanto. Después, recientemente publicamos un artículo en Human Resources for Health, en donde tratamos de establecer todos esos patrones de precariedad, tanto para médicos como para enfermeras, ubicados en diferentes posiciones del mercado laboral. Y esta tabla, pues obviamente aparece en el artículo, pero pues no es para leerla aquí. Más bien lo que yo hice fue destilar algunos de los mensajes de esa tabla que son muy claros, ¿no? Primero, el 70% de los trabajadores del mercado laboral de salud para médicos y enfermeras son mujeres. 77% tienen entre 25 y 54 años, 53% se declaran como casados o en pareja, 48%, que es el porcentaje relativo más alto de todos los grupos, es de enfermeras universitarias, ¿sí?
73% son empleados en el sector salud. La diferencia es que o no están empleados o no están empleados en el sector salud en particular, y el 63% tienen trabajos públicos. Luego, creo que se ve bien ahí, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, tenemos diferenciados a médicos y enfermeras y su vinculación con sectores públicos y privados. Lo que observamos para el caso de los médicos es que durante todo el periodo siempre la precariedad de los trabajos privados ha sido más alta, ¿sí? Pero digamos que la gran noticia, y no es muy buena noticia, es que la línea que está por la parte alta es la que marca la diferencia entre unos y otros, y esa línea en los últimos años ha caído de manera importante. Quiere decir que la precariedad se está igualando tanto en los sectores públicos o en los empleos públicos y en los empleos privados. O sea, cada vez se parece más la precariedad, ¿no? En términos de volumen. Y lo mismo pasa con las enfermeras. También aquí, en el caso de las enfermeras, también hay una precariedad más alta en el sector privado, pero en los últimos años hay un cierre, lo cual quiere decir que el sector público, de nuevo, está ofreciendo condiciones laborales cada vez más parecidas a las condiciones del sector público privado en términos de precariedad. Bueno, esta tabla lo que muestra son la severidad, digamos, de la precariedad, es decir, por las categorías que mencioné hace un momento. En el panel A, que está en la parte alta de la tabla, están todos los trabajadores. Y lo que observamos es que la precariedad baja entre el 2005 y 2022, pasó de 29% a 38%. O sea, la precariedad baja subió 10 puntos porcentuales. Pero la precariedad alta, o sea, la que tiene 4 o 5 características combinadas, pasó de 8% a 12.4% para todos. Ahora, si separamos qué sucede en el sector público, bueno, la precariedad baja también aumentó de 32% a 45%, y la precariedad alta también aumentó, aunque menos, de 3% a 3.7%. Sin embargo, en el sector privado encontramos otro tipo de datos. El nivel de precariedad baja sube de 19% a 28%, también casi 10 puntos porcentuales, pero la alta, que ya era alta, ¿no? desde 2005, con 20% de representación, aumenta a 27%. ¿Sí? Es decir, la precariedad alta en el sector privado se ha agudizado mucho más que lo que ha sucedido en el sector público. Bueno, algunas reflexiones finales sobre estos datos, ¿no? Primero, que la evolución de los mercados de trabajo en salud son un factor importante para entender el crecimiento de la precariedad laboral, ¿sí? Esta evolución de los mercados, como ya se señaló hace un momento, ha llevado a cambiar las condiciones de contratación, a flexibilizar los contratos, a reducir los salarios, ¿no? Y también tanto la condición precaria como la precarización. La condición precaria es lo que medimos en el momento para cada año, y la precarización es este proceso de evolución, ¿no? en la precariedad a lo largo del tiempo, ¿no? Ambas pueden ser entendidas como efectos de fenómenos más amplios relacionados con la globalización. O sea, la precarización no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno global, es un fenómeno que afecta a muchos países. Ya lo decía desde un principio, incluso en Europa y en Inglaterra en particular, acostumbrados a entender la relación laboral como una relación, digamos, estable, protegida, pues actualmente están viendo cada vez más los efectos de la precariedad. El COVID-19 tuvo un efecto devastador de corto plazo sobre los recursos humanos en salud. Ya vimos los casos de infectados, pero también hay un efecto sobre el mercado laboral que pudimos constatar a través de las gráficas. 2018 es un punto de quiebre en términos de la pérdida de protección de las condiciones laborales de médicos y de enfermeras, ¿no? Y debemos entender, sin embargo, los efectos que esto puede tener a mediano y a largo plazo.
Las tendencias marcan que este fenómeno puede seguir creciendo e incluso cronificarse. Podemos tener en algún momento cohortes de médicos y de enfermeras y de otros trabajadores de la salud que arranquen su vida laboral siendo precarios y la terminen 40 años después siendo precarios. Y por lo tanto perder, por ejemplo, derecho a tener una pensión u otro tipo de beneficios, ¿no? Finalmente, planificar la dotación de recursos humanos siempre seguirá siendo pues, un objetivo importante a seguir, ¿no? Para ajustar la oferta y la demanda basadas en las respuestas a las necesidades de las poblaciones, pero creo que en esto tenemos que insistir, es importante mover el sistema de salud hacia modelos vinculados a la atención primaria de la salud. Así que muchas gracias.